Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 24 de octubre de 2021, el estudio del compendio de la doctrina secreta de H.P. Blavatsky, en la página 152 y en la frase que dice, no me sale ahora, perdonen, véase lo que dicen las enseñanzas. Ahí lo tienen en pantalla compartida. Si alguien no lo ve, me avisa. Porque a veces han habido accidentes y yo no lo he podido. Mire, creo que no lo ven, ¿no? No se ve. No lo vemos, Gaspar. No, espérese, sí, es que me paso. O sea, son pasos que se me saltan o que pierdo. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Así se ve. Sí, Ahora sí. sí. Disculpen. Son que hago pasos uno entre otro o se cae. Si se cae, pues igual me llaman por el teléfono los que conocen mi nombre. Véanse lo que dicen las enseñanzas. Bien. Vamos a dedicar nuestra sesión al bien de la humanidad como siempre. Con estas frases que son de la hermana Rada Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Ella va a hacer ahora un resumen que ustedes ven que lo pone en letra itálica, que es característico de las citas que ella hace del catecismo para los que como ella estudiaron verdaderamente tanto físicamente, pero sobre todo en lo interno, a los pies del maestro. Ronda primera, es decir, va a ser un resumen de las rondas de nuestra actual cadena planetaria, que está en la cuarta, y va a explicar dentro de los reinos cómo se fueron manifestando en distintos globos los distintos reinos y las mónadas que de ese reino se manifestaron, sobre todo en el caso humano. La ronda primera, el hombre o la humanidad, recuerden que eso, por eso yo lo pone con mayúscula, está significando la humanidad total. En la primera ronda y en la primera raza, en el globo de nuestra Tierra. El sistema planetario tiene 7 globos, 3 sutiles de descenso, hasta que van de lo más sutil a lo casi más denso, ABC, y el D, que es el más denso de los que los 3 anteriores, que es el único que está en el plano físico. Y de ahí, ese movimiento de la vida que se expresa en esta forma que ella va a ir diciendo, reasciende por los 3 globos que se le llaman EFG, es decir, los 3 primeros es ABC, D en nuestra Tierra, EFG son los que siguen. Si ustedes van a libros como los de cine, etcétera, a veces se les llama XYZ. Es decir, utilizaron las últimas letras del alfabeto, pero es lo mismo. Son 7 globos y ya sea que sigamos nada más las primeras 7 del alfabeto o tomemos las primeras 4 y después las 3 últimas de las letras de nuestro alfabeto, pues se está refiriendo a lo mismo. Esos 3 de reascenso van sutilizándose comparativamente casi igual, porque el reascenso nunca es idéntico al descenso, sino parecido. Aparte, no hay nada igual en ninguna ronda, en ninguna mónada manifestada, en nada. Todo llega a lo que se llama la unicidad de expresión. La manifestación siempre es cada vez más distinta, pero permanece en una realidad donde nada es diferente.
esencialmente hablando, en la vida total, la vida una. Pero en la manifestación hay reinos, hay diferentes evoluciones, hay diferentes etapas de la manifestación, de esa evolución, de lo que se aprende en cada una de esas etapas, de lo que se asimila para pasar a la siguiente etapa, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ella nos pone el hombre en la primera ronda, en la primera raza, en el globo de nuestra tierra, en donde va a manifestarse en cada ronda 7 razas, era un ser etéreo, un Diani lunar como hombre. Diani significa señor y sobre todo señores que expresan inteligencia. Lunar es el globo de la previa encarnación de este sistema planetario y de sus logos, que se encarna en sus logos, pero por tanto que se manifestaron en distintos reinos. Y en este caso, esa primera ronda, esa primera raza expresa una vida como la que en la luna se le llamaron dianis lunares, a esa encarnación anterior a nuestra tierra, ese globo anterior a nuestra tierra, pero que es en el sentido espiritual, pero aún en el material, la madre o el planeta madre de nuestro planeta. Y por tanto sus jerarquías y sus reinos también fueron allí una expresión de la vida y se reflejan para ayudar a su hija, a la tierra. Estamos en una etapa de esta primera ronda, primera raza, a través de una forma o de una conciencia, más bien en una forma que se expresó en la luna como Diani lunar, donde ella le pone, y hay que tener cuidado con esto, no inteligente, sino súper espiritual. Es decir, nosotros le llamamos inteligencia en la manifestación al nivel de la mente, pero el espíritu no podía expresar lo que llamamos mente, porque esta es la primera expresión de las mónadas en forma, organismo, nivel individual, humano. Y para expresar esa inteligencia se necesita lo que vamos a ver, que fue necesario llegar a esta cuarta ronda para que esa espiritualidad, aunque se fue opacando por la densidad de la materia de este globo, la inteligencia pudo manifestarse como la mente. Pero fíjense, súper espiritual. Para nosotros es inconcebible, porque era ese espíritu, pero sin vehículos o una serie de vehículos para poder expresar aquí abajo esa espiritualidad en la forma constreñida que esta materia le obliga. Así que, y por eso es que ella hace esto después del paréntesis, ¿no? Un ser etéreo no inteligente, sino súper espiritual. Para muchas personas esto es una contradicción. Esto hay que ir avanzando en la comprensión de la ley de evolución para poder entonces comprender alguna de estas aparentes incongruencias. Y correspondientemente, según la ley de analogía, en la primera raza de la cuarta ronda, ya en una etapa anterior, pero hay que siempre recordarlo, repetirlo hasta cierto punto, vemos que la cuarta ronda
por esta situación específica del despertamiento de lo que llamamos mente o capacidad de expresar inteligencia en este plano a través de este organismo, que es lo que hay que tener muy presente, iba a repetir condiciones de la primera ronda. Y por eso, correspondientemente, según la ley de analogía, en la primera raza de la cuarta ronda. Fíjense que no dice igualdad, analogía. Desde el principio, en el proemio, etcétera, sabemos que la ley fundamental para poder comprender la teosofía es la ley de analogía y correspondencia. Es decir, como todo es en sí una sola realidad, una unidad total, todo lo que se manifiesta aparentemente, mayávicamente diferenciado, es análogo. Pero no es una analogía estática. Es dinámica de acuerdo a cómo esa ley de evolución va progresando. Y por tanto, tiene que seguir una ley que se llama correspondencia. Es decir, ¿qué necesitaba en la primera ronda? ¿Qué necesita y ha avanzado en la cuarta? Y eso ya establece una manifestación de correspondencias. Van a seguir siendo parecidas, pero no idénticas. Y por tanto no se puede aplicar una ley de igualdad, sino de analogía, respetando las diferencias correspondientes a la etapa de la ronda, el globo y sobre todo de la evolución de esa humanidad. Porque cada sistema planetario tiene como como la clave de todos los 7 reinos que conocemos evolución, deben de haber más, pero no, nada más que conocemos los 3 elementales, mineral, vegetal, animal y humano. Pues esos 7 tienen una específica dependencia, sujeción y menor importancia que el reino humano, que es la clave de los 7. ¿Y qué es el objetivo de los 7? Porque por arriba ya hay otro tipo de expresión de la ley de evolución. Tiene sus analogías, pero la correspondencia ya es inmensamente difícil de poderla aprender, asimilar, comprender. Continúa ella de este fragmento del comentario. En cada una de las razas y subrazas subsiguientes, esto es más largo, pero ella pone los puntos suspensivos, se desarrolla más y más como ser revestido. Ese hombre, ese diani lunar etéreo, se va a revestir cada vez más, según se va a ir desarrollando cada vez más. O encarnado. Pero encarnado hasta cierto punto, ahí habría que hasta cierto punto ponerle entre comillas. Pero todavía predominantemente etéreo. Nuestra carne es etérea. Ven que son correspondencias difíciles de captar. Mientras no tenemos mayor información y la vamos asimilando de lo que es un proceso de las 3 primeras rondas y que culminan hasta el mayor descenso en la cuarta. Es donde todavía no es la primera, ni la segunda, ni la tercera en su primera mitad. Llamamos el paso progresivo desde lo etéreo que todavía tiene la primera a la verdad, al verdadero organismo parecido al nuestro, aunque ya el nuestro se está sutilizando, y el de la tercera raza
se densificó y la cuarta todavía lo densificó más a una carne mucho más sólida que la actual raza actual, que es la quinta, que ya está en el arco de reascenso, mientras que la cuarta estaba en la balanza, en el fiel de la balanza. Porque esto, como son 7 razas, son primera, segunda y tercera hasta el promedio, hasta la mitad de la cuarta más o menos, descendiendo a niveles cada vez más de encarnación, más de dureza física, más del predominio de lo que llamamos el sólido, pero ya después va a empezar a sutilizarse y ya el organismo humano tiene mayor agua que sólido, pero todavía tenemos una forma apreciablemente como sólido, pero todavía preponderantemente etéreo, mientras estaba en esta primera, todavía en la segunda y principio de la tercera. Carece de sexo. No se puede hablar de sexo en este nivel tan sutil, pero todavía, y como los animales y vegetales, desarrolla cuerpos monstruosos correspondientes a su ambiente más vasto. Al tener menos poder de cohesión, la expresión de la vida en el planeta eran expresiones inmensas, porque la intención de solidificarse está todavía en pañales en la primera, o casi sin nacer. En pañales, vamos a decir, casi que en la segunda, y solamente en la tercera es que empieza a verse lo sólido. Y en el promedio es que eso sólido genera lo que nosotros llamamos, en el nivel de los animales superiores, en la humanidad, que no es un animal superior, pero bueno, todavía no se expresa como nuestra humanidad actual, los huesos. Es decir, el sólido que sostiene los demás tejidos y los líquidos y aéreos y la parte aérea de nuestros cuerpos. Claro, siempre permanece lo etéreo. Eso es lo que llamamos el doble o el cuerpo astral en esta terminología primera. Y es lo que sigue siendo la capacidad que la naturaleza pone en movimiento para que la vida verdadera anime esta forma. Es lo que llamamos en el lenguaje de las constituciones de los planos del universo, la luz astral o la capacidad del éter para expresar la luz, que es vida, que en su esencia es el fuego forjático y que es la expresión de la vida del espíritu desde el inicio de la diferenciación de un sistema planetario. En la ronda segunda, estos son resúmenes, fíjense que ella no puede entrar, quizás en las ediciones de la doctrina como es natural se tengan algunas palabras más, pero esto facilita mucho que ustedes puedan comprender estudios posteriores de la doctrina. Y es como desde que se hizo este tipo de compendios de las obras de ella, se demostró que nos es, como dijéramos, un punto de apoyo para después poder estudiar la obra con mayor fructificación. Aunque claro, recuerden que el comprender la obra no depende de quién la estudia en el sentido físico de la palabra, sino de la capacidad que por sacrificio, amor y entrega preceda a ese estudio, por el sentido de hacer el bien, etc. La demostración de esto más palpable la tenemos en Anibesan.
Anibesan no había estudiado nada de teosofía. Anibesan no tenía nada. Es más, cuando HPV llega a Londres, ella escribe como parte del movimiento de libre pensamiento, que no hacía falta que alguien que estudiara religiones, que esto y que lo otro. Y ella nada más, HPV, contestó que sentía mucho que una mujer que había luchado tanto por la verdad y por la libertad de pensamiento juzgara a la autora o a la fundadora de la Sociedad Teosófica, que había llegado a Londres de esa manera, sin haber conocido nada de ella. Y claro, cuando Brightloff le da a ella, le dice a ella que había salido al fin la obra que Blavatsky estaba escribiendo ya cuando llegó, y había empezado en Wurzburgo, después continuó en Bélgica, sobre todo en Ostende, y ella le dice, déme la obra, yo no puedo volver a fallar. Yo me sentí apenada porque es verdad que si yo no sé lo que ella escribe, yo no debo de juzgarla. Y lo que leyó de la doctrina secreta, que pudo leer ella, aunque no se acostó, según ella misma dijo, en una noche. ¿Por qué un texto tan abstruso le abrió los ojos a ella de toda su evolución espiritual, que la tenía que tener, pero que despertó a través de esa obra en una noche? Por esos sufrimientos anteriores, por ese sacrificio que hizo de su matrimonio, de sus hijos, de su familia, por esos peligros en que ella estuvo defendiendo a los que tenían menos poder, a los que eran más pobres, a las mujeres que eran más explotadas en Inglaterra. No nos podemos engañar. Esto no le cayó a ella del cielo. Si nosotros no tenemos primero una capacidad de hacer el bien por todo lo que sufre y estar dispuestos a sufrir si ese sacrificio implica dolor. Y claro que siempre lo implica. Pero la vida no engaña y las leyes de la vida se abren a quien como ella lo dio todo por los demás. Ronda segunda. El hombre es todavía gigantesco y etéreo, pero su cuerpo aumenta en firmeza y se condensa más. Es un hombre más físico. Sin embargo, todavía es menos inteligente que espiritual. Y la llamada, porque estos son aparentes incongruencias, hermano. Ahí hay una llamada y no me aparece. Aquí parece que la quitaron. No aparece en el libro. No, espérate. Es Va que más adelante. esto y esto apareció después. Aparece más adelante. Sí, en la página siguiente. Recuerden que estas cosas son que esto se escanea y tiene sus deficiencias y tenemos que, pero yo sabía que existía la llamada. Ella dice, sí, después viene la 2. Ajá, está en la página siguiente, nos dice, y fíjense que está tomado también del comentario, la carta original contenía enseñanzas generales, una exposición a vista de pájaro y no particularizaba el hablar del hombre físico, y lo pone entonces entre comillas, limitando la afirmación a las primeras rondas, equivaldría a retroceder a los milagrosos e instantáneos trajes de piel, entre comillas. Ustedes saben que eso es palabras tomadas del Génesis, en la parte del Génesis que lamentablemente en otros aspectos fue, como si dijéramos, limitado
en su contenido esotérico a partir de Masora, a partir de la adición de los puntos masoréticos, en que más o menos en el 70 a.C., pero ya en plena decadencia del ocultismo en la antigua población de toda Judea y Palestina, etcétera, pues estos seres perdieron mucho de lo esotérico. Algunos no es que lo perdieran, sino que lo trataron de encubrir por miedo a que fuera mal utilizado. Ellos sabían que venía, como es natural, lo que llamamos ahora nosotros, o ya había empezado, pero bueno, o que ya estaban en una atmósfera muy distinta de la que tuvo que rodear a Moisés cuando estas obras como dijéramos, se llevan a la cultura de lo que después fue la religión dogmática que nosotros conocemos, pero que en la época de Moisés era vamos a decir, una parte de la doctrina esotérica. Y entonces no significa lo mismo, estos milagrosos instantáneos, pone ella, o puso el comentario, traje de piel, con esa sabiduría del esoterismo, que sabían que era una etapa necesaria de densificación para el objetivo de la cuarta ronda. Y entonces, después de punto suspensivo, recuerden que esto no está completo, ni aún en la obra original. Lo que se pretendía significar era la primera naturaleza, o esta también entre comillas, el primer cuerpo, la primera mente. Es decir, a la vez que se va densificando el vehículo, el espíritu tiene una dificultad creciente para irse manifestando, pero todavía le quedaba capacidad de expresarse espiritualmente. El descenso no se había completado, pero ya había como un reflejo de ese espíritu. Eso es una mente incipiente. Y esto es lo que uno tiene que estar atento para no confundirse. Y como es natural, a veces ni en la quinta o sexta vez que uno estudia esta obra, uno se da cuenta de muchas de estas cosas. Y eso es lo que tenemos que tratar de compartir. Los que la hayamos estudiado muchas veces antes, yo no puedo decir cuántas, y comprendemos las veces que nos quedan por volverlo a estudiar, mientras no alcancemos la estatura de una Nivesa, que todavía quizás nos lleve demasiadas encarnaciones. Pero bueno, hay que no quedarnos en la letra muerta. Todo tiene letra muerta. La palabra no es la realidad. Y siempre hay que tratar de trascender la letra muerta, aún de obras que tratan de explicar algunos aspectos de la letra muerta, pero que siempre queda. Es como los misterios, que está claro en las cartas de los maestros. Los misterios más altos de la iniciación y de los seres que pasan por encima de la evolución humana no son comunicables porque no pertenecen al nivel de esta mente, al nivel de las palabras. Pertenecen a niveles místicos muy altos. Y solamente quien se prepara, como Annie Besant, a través de dar todo lo suyo a la humanidad, de desnudarse de todo egoísmo, es quien puede entonces ascender internamente a la comprensión de los misterios más grandes de la naturaleza y del ser humano y de todos los seres humanos, las leyes de la vida, vamos a decir. Así que el primer cuerpo, la primera mente, en el primer plano de percepción, en el primer globo, en la primera ronda, globo A,
que está 3 planos más arriba que este plano físico. ¿Se dan cuenta cómo todo eso tiene que ir avanzando hacia lo más denso y, como dijimos, deshaciéndose de su primera pureza, de su primera expresión del espíritu más alto, que es lo que es el ser humano, el espíritu más alto, pero que tiene que aprender a manejar la materia más densa. No decimos espíritu más alto en el sentido, hay un solo espíritu, pero bueno, en su expresión más sutil, para decirlo un poquito más claramente, no vaya a ser que ustedes digan, esto es una jerigonza, yo no entiendo ni lo que él quiere decir. Sin embargo, todavía es menos inteligente que espiritual, porque la evolución de la mente es más lenta y más difícil que la de la estructura física, es decir, que la evolución de la estructura física. Y en la primera ronda y en el primer globo, lo que comienza es la evolución de la estructura física, que va a ir avanzando hasta la cuarta a una velocidad y a una capacidad de dar experiencia a ese espíritu como evolución de la forma mucho más grande que lo que va a ser desde ese momento hasta el descenso de los Pitris a Nisvatas, una evolución de la forma con pequeñísima evolución de la vida. Es decir, con pequeñísima evolución de la expresión de la vida en estos planos inferiores, que es lo que llamamos mente. Y esto es lo que hay que tratar de nosotros ir sentando como un cimiento para no caer en un vacío en que, lejos de comprender, quedemos, como ya les he citado a ustedes, que decía una teósofa matancera, con los pies calientes, con la cabeza caliente y los pies fríos. Es decir, confundidos totalmente, porque la cabeza se ha llenado de fiebre, pero no ha podido asimilar la esencia de lo que estamos estudiando. Así que esa es la esencia de la segunda ronda. Un descenso, una evolución de la forma y un pequeñísimo paso que, aunque disminuye por la densidad creciente de materia de la segunda ronda, que ya es en el plano mental, nosotros diríamos, porque el plano primero del globo A es el plano de la intuición de Buddhi, el vehículo de Atman, pero ya se desciende al plano mental, pero no podemos manejar la mente ni la mente evoluciona. Pero después descendemos al plano de los deseos y después llegamos al plano físico. Entonces, la tercera ronda, esa que va a ir al plano de los deseos, posee ahora un cuerpo perfectamente concreto o compacto. Al principio con la forma de un mono gigantesco y ahora más inteligente, ya cuando llega a este globo, al físico, pero el globo en sí está en un nivel de lo que llamaríamos expresión todavía etérica y sin embargo más compacto. Pero ella le tiene que llamar concreto compacto, pero no es nuestro concreto compacto de aquí abajo. En la tercera raza, sí, pero en la tercera ronda todavía, pero relativamente hablando. Al principio con la forma de mono gigantesco y ahora más inteligente. Es decir, ya podemos decir, tendría cierta capacidad de distinguir entre algo diferente a otra forma, a distinguir formas, etcétera. Esto es embrionario todavía, pero ya tiene una capacidad
de distinguir quizás los reinos de la naturaleza, no sabemos. Pero dice, o más bien, que ella le dice inteligente, pero o más bien más astuto. Es decir, algo que se percata, de lo que se percata. Tiene cierta astucia, puede defenderse o de algún peligro, etc. Más astuto que espiritual. Ya la espiritualidad va quedando encerrada. ¿Por qué? Porque estamos en el plano inmediato al físico. Ya un plano de deseos, un plano de vitalidad para alimentar o despertar más esos deseos, etc. Pues en el arco descendente ha llegado a un punto en el cual su espiritualidad primordial, porque el espíritu nada más que es espíritu, y por tanto su espiritualidad es lo único que sin experiencia en el reino humano, pero es espiritualidad y es primordial. Es decir, es de donde surgimos, el espíritu, y eso es lo único, lo primero que se manifiesta, que se expresa en los planos más superiores. Esa espiritualidad primordial es eclipsada, como un eclipse, ya no le queda casi luz, y oscurecida, es otra forma de decir el eclipse, ¿no? Por la mentalidad naciente. Y entonces vuelve a dar otra, todavía no ha nacido como nosotros la aceptamos ahora, pero por eso ella aclara en la llamada interprétese. Ha alcanzado ahora el punto por analogía, recuerden, por analogía y correspondencia, y como la tercera raza raíz en la cuarta ronda. Es decir, esa tercera ronda va a tener condiciones análogas, correspondientes a lo que es todavía más denso y totalmente físico en la tercera raza de esta cuarta ronda, que ya es en el globo actual, en este planeta. Recuerden que las otras 3 rondas no tuvieron contacto con este planeta directo, encarnación directa en este planeta. Es en esta cuarta ronda y en la tercera raza raíz, en que su ahí está, como éramos el pronombre, ¿no? Del hombre ángel. En que este hombre ángel tenía su espiritualidad primordial. Y está eclipsada y oscurecida por la naciente mentalidad humana. Así tendrá usted la verdadera versión. Es decir, ella agrega aquí la interpretación de lo que allá arriba está, vamos a decir, limitado en palabras y puede dar origen a nociones erróneas en nuestra comprensión. Y continúa ella. En la última mitad de la tercera ronda, última mitad, fíjese, el final, su estatura gigantesca decrece. Su cuerpo mejora en contextura y se convierte en un ser más racional. Es decir, con una razón embrionaria, acercándose a lo que nosotros llamamos capacidad de razonar por encima de me gusta, no me gusta, etc. Si bien es todavía más un mono que un deva, es decir, en cuanto a forma, y es decir, en cuanto a comportamiento, es más denso, es más, los devas, ustedes saben, que es la línea
de expresión de la vida reascendente en niveles no físicos, que son los que se corresponden con algunas de las órdenes angélicas de la concepción del reino angélico en religiones que, aunque tienen todas sus grandes ya oscuridades por la dogmatización, tuvieron enseñanzas iniciáticas en el origen de sus movimientos que eran filosóficos, que en un principio no solo filosóficos, eran directamente expresiones de la doctrina esotérica, y después se convirtieron en filosofía, y el tercer paso ya de decadencia en las religiones como las conocemos hoy, en donde queda muy poca directa expresión de la sabiduría original que estos movimientos todos tienen como grandes instrucciones dadas a la humanidad para los periodos primeros de cada raza y subraza, es decir, el periodo de oro o el yuga, como se le llaman en la India. Y nosotros ya estamos en el cuarto yuga, descendimos del oro a la plata, al bronce, y ahora estamos en el hierro, que es el más duro de esas expresiones, pero a la vez el menos idóneo para la expresión de la vida. Todo esto se repite, nos agrega ella entre paréntesis, casi exactamente en la tercera raza raíz de la cuarta ronda. Es decir, la primera ronda se repitió en nuestra primera raza de esta cuarta ronda, la segunda ronda en la segunda raza, la tercera ronda en la tercera raza de esta cuarta ronda. Como si dijéramos, con una salvedad. A mitad hay un cambio en esta cuarta ronda, de que ella va a tratar un poquito más tarde, y donde se produce el verdadero despertamiento de la inteligencia verdadera, el verdadero manas, la verdadera expresión de inteligencia, aunque no haya todavía un reascenso espiritual, pero la verdadera razón, la verdadera inteligencia, sí se logra desarrollar, o como en el caso que vamos a ver en aquellos Pitris Anisvatas, que la lograron despertar plenamente en la primera clase de mónadas de nuestra humanidad, que son 7. La primera fue la que pudo asimilar la plenitud, y ellos a su vez se asimilaron y se encarnaron directamente, porque ellos también están evolucionando, como toda jerarquía, cuando hace una labor. Y llegamos a la ronda cuarta, nuestra cuarta ronda actual. El intelecto tiene en esta ronda un enorme desarrollo. Las razas, hasta entonces mudas, es decir, primera raza, segunda raza y la primera mitad de la tercera raza, o que le llamamos en el lenguaje teosófico la de Lemuria, a la Lemur, no hablaban. Adquieren nuestro, y ella aclara, actual, entre paréntesis, lenguaje humano en este globo. Es decir, que expresa el sonido a través del medio aéreo, que expresa significados a través de esos sonidos, y que fue en un inicio un idioma universal, y hoy él, de acuerdo al simbolismo de la Torre de Babel, más de 100 y pico, 200 tipos de lenguas que no todos podemos entender, a veces nada más que entendemos una, si no hemos salido o no somos filólogos, y otros pues 2, 3 idiomas, pero no la cantidad enorme, aparte de los idiomas que ya no se hablan, que le llamamos lenguas muertas. Y entonces esto se adquiere
aquí en esta cuarta ronda, en el cual desde la cuarta raza es el proceso, entonces el lenguaje se perfecciona y el saber aumenta, adquiriendo sobre todo en la quinta características que ni aún la cuarta llega a completar, aunque avanzó enormemente en relación con la tercera, que es donde se despierta ya la capacidad de emitir sonidos articulados con significados específicos, que es distinto a los que, por ejemplo, aunque algunos animales domésticos imitan al ser humano, en que varían su forma de expresarse, pero es porque ya el ser humano, sobre todo animales domésticos, le van dando un reflejo del desarrollo mental que algún día tendrán como seres humanos y que va a ser uno de los puntos fundamentales para que ellos se individualicen y lleguen a salir del reino humano y entren en el reino, del reino animal y entren en el reino humano plenamente. En este punto medio de la cuarta ronda, recuerden, la cuarta de 7 siempre es la mitad, como de la cuarta raza raíz o atlante, la humanidad pasa por el punto axial, es decir, el punto en que deja de descender y hace la variación total, la dirección nueva que va a tomar, que es de reascender del ciclo manvantárico menor. Un manvantara menor es un tipo de encarnación de un logo planetario en 7 rondas, con 7 razas cada una, etcétera, etcétera. Como la mitad de las rondas es la cuarta, como la mitad de las razas en cada ronda es la cuarta, en ese momento fue el punto en que se varió la dirección del ciclo manvantárico, deja de ser de descenso y aunque aparentemente permaneció casi estático en la cuarta raza rey por su densidad y lo difícil que es volver, como dijeron, a levantar el vuelo, a levantar la sutilidad, pero ya empezó en los finales de esa misma cuarta raza raíz el punto de reascenso. Y después de puntos suspensivos nos dice: el mundo rebosa con los resultados de la actividad intelectual y del descenso de la espiritualidad. Porque mientras aumenta la intelectualidad y se desborda, como dice ahí, rebosa, es un desborde que la mayoría de los seres humanos sienten todavía mucho honor de tener un gran intelecto y creen que ya alcanzaron el sumum bonum de su evolución, el descenso de la espiritualidad, como relativamente tiene que continuar mientras no se haga el reascenso verdadero hacia nuestra verdadera realidad del espíritu, pues la espiritualidad sigue en detrimento y en descenso de la expresión humana que no se expresa espiritualmente todavía. Y esta llamada, que es la 12 de la edición actual de este compendio, nos pone entre corchetes: comparar las cartas de los maestros de A.P. Sinen, carta número 14. Esto, recuerden, la edición en que se hizo este compendio se refiere no a la edición, ¿cómo se llama?, en orden cronológico, que hizo Vicente Jaochi en la década del 90 del siglo pasado, y que tuvimos el honor de que 2 miembros mexicanos hicieran por la década del 70 o del 60, no me recuerdo ahora la fecha exacta, que hicieron el primer esfuerzo por hacer una edición en orden cronológico, que facilita mucho comprender, sobre todo,
las enseñanzas, en qué orden se le dieron al señor Sinek para que escribiera primero el mundo oculto y después el budismo esotérico. ¿Dónde está? No, todavía estamos por arriba. Sí, Esto es tomado de la carta auténtica. Lo que sigue son observaciones posteriores y explicaciones adicionales trazadas por la misma mano en forma de notas al pie. Es decir, que ahora ya va a ser otras aclaraciones, pero tomada de esta misma auténtica edición o recepción de esta carta. Y entonces ahí ha continuado después de las notas que estaban en relación con la carta. Estas son las palabras del maestro. Recuerden que ella nos da aquí testimonio de que esto es directo de un maestro de sabiduría. No solo los comentarios, como yo dije al principio, que no me acordaba de este aspecto, que se le da a todos los discípulos, sino de esta instrucción específica que se puso en forma de carta por el maestro, que debe de ser el maestro de ella, aunque ella no aclara en este momento. Textos, palabras y sentencias entre paréntesis y notas aclaratorias. Es de razón que debe existir una enorme diferencia entre términos tales como objetividad y subjetividad, materialidad y espiritualidad, cuando los mismos términos se aplican a diferentes planos de existencia y de percepción, como lo que resumimos anteriormente en lo que ella nos puso incompleta, pero tomada textualmente. Algunos globos se van relativamente acercando a la objetividad, relativamente predominando como materialidad o acercándose a la materialidad, aunque todavía predominantemente sean subjetivos y sean espirituales. Todo esto, hermano, en un proceso de descenso a través de 3 planos, hasta un cuarto, a través de globos de la materia o de la materialidad propia de esos planos. Los que eran muy altos son relativamente subjetivos para este plano físico, que es el más denso y más subjetivo, pero ya eran sucesivas expresiones de descenso desde el nivel de la subjetividad total del espíritu a la materialidad total de este plano físico. Y recuerden que son 7 niveles de descenso. Desde el espíritu puro, ¿no? Con una primera expresión en el espacio o primera expresión de la más subjetiva, entre comillas, materialidad, entre comillas, a en que la materia es la que opaca y oculta totalmente al espíritu en niveles como el reino mineral y sucesivamente los otros. Van despojándose de este predominio material, pero siguen siendo más material que espiritual, y aún el ser humano en el presente estado de evolución, la mayoría inmensa de todo el reino humano no sabe cuál es su espíritu. No se encuentra a sí mismo ni en el nivel de alma mortal, mucho menos inmortal, y así sucesivamente. Entonces, todo esto, si nosotros no lo vamos tratando de penetrar, asimilar, comprender y hacer que todas estas relatividades que están implícitas o a veces explícitamente aclaradas por HPB cuando podía hacerlo, cuando estaba al alcance de la mente concreta promedio humana,
Yo digo promedio, porque muchos lo estudian y no, o muchos lo estudiamos, yo me tengo que poner ahí, y no vemos todavía lo que ella nos quiso decir, porque esto es súper complejo para nuestra expresión tan dormida del espíritu que en este plano padecemos. Y ya estamos en el arco de reascenso. Y por eso ella nos insiste en esta relatividad. Y esto hay que aplicarlo a todos los estudios, hermanos, teosóficos serios, en que querramos tener una comprensión. ¿Cómo podemos comprender si no nos preguntamos a nosotros mismos, si no profundizamos para poder ver lo sutil, lo espiritual, a través de un lenguaje, de unos cuerpos, de una conciencia tan material como la que todavía arrastramos y cargamos sobre nuestros hombros? Y entonces ella por eso tiene que poner otra vez, refiriéndose a la humanidad, aún de la tercera raza, compatible con la tercera ronda, como vimos. Estos hombres de la tercera raza, los antepasados de los atlantes, eran precisamente unos gigantes tan parecidos a monos y tan insensatos intelectualmente como aquellos seres que durante la tercera ronda representaron a la humanidad. Es decir, es en la cuarta ronda un reflejo de la tercera. Y al por qué lo vimos, la primera ronda, segunda ronda y tercera ronda fueron condiciones propias para lograr que muchas mónadas terminaran su individualización. Estaban cerca, pero no habían podido individualizarse. Y ese esfuerzo se renovó en una etapa más pequeña, más limitada y hasta con posibilidades más difíciles en la primera, segunda y primera mitad de la tercera raza. ¿Por qué? Porque cuando de verdad se desarrolló nuestra verdadera mentalidad, intelectualidad, nació en el promedio a la mitad de la tercera raza, la puerta para incorporarse al reino humano se cerró. Eso es lo que ella estaba tratando de explicar. Está en la importancia de comprender esto a la luz de, como si dijéramos, del amor tan inmenso que el Logos y sus jerarquías usaron de todo esto para poder acelerar la evolución de millones, nadie sabe la cantidad, de una cantidad enorme de mónadas que sin esa ayuda no hubieran podido llegar a nuestro reino humano actual y hubieran tenido que esperar toda otra encarnación de un Manvantara planetario, un Manvantara menor, nuevo, para empezar la evolución humana en ese futuro. Pero ahora son nuestros hermanos aquí. Muchos de ellos primitivos, muchos de ellos. Y esa es la paciencia que hay que tenerle, ese es el amor que hay que tenerle, esa es la compasión que hay que tenerle, porque acaban de individualizarse casi. Y muchos de nosotros llegamos aquí desde la primera ronda ya como seres humanos. No de la primera categoría, somos de categoría intermedia o atrasada quizás. Pero todos esos primeros, ustedes van a ver lo que pasó cuando lleguen a antropogénesis. Estos hombres de la tercera raza moralmente irresponsables fueron los que, por
conexión promiscua con especies animales inferiores a ellos, dieron origen a aquel eslabón perdido que en épocas posteriores se convirtió en el antecesor remoto del verdadero mono, tal como lo encontramos ahora en la familia Pithecoides. Hasta aquí podemos llegar, pero yo quería que esto quedara bien claro. Estas 2 páginas hemos avanzado muy poco en cierto aspecto. Y vamos nada más que a leer la nota, aunque nos llevemos allá a las 1:30 exactas. Pero aquí está el origen. Sí existe un aparente eslabón perdido, pero no es nada más que este es el resultado de este esfuerzo que no tuvo éxito en algunos hombres de esta tercera raza que todavía no habían despertado la mente, pero que ya tenían un cuerpo que se dividió en sexos, que tuvo promiscuidad con animales y provocó todo este desequilibrio que todavía afecta gran parte de la humanidad. La llamada nos dice, si se encuentra que esto choca con la otra afirmación que presenta al animal posterior al hombre, entonces se pide al lector tener en cuenta que solo se hace referencia a los mamíferos placentarios. En aquellos días existían animales como los que ni siquiera hoy sueña la zoología, y los modos de reproducción no eran idénticos a las nociones que la fisiología moderna posee acerca del asunto. Recuerden que esto está perdido varios millones de años. El proceso tiene como promedio de ya el comienzo de la humanidad inteligente de 18 millones de años, pero aquí hay algunas cosas que sucedieron un poquito después, pero dentro de esa cantidad enorme de millones de años. Entonces, el domingo próximo comenzaremos en la página 154, que es la 114 interior, inicio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Georgina. Muchas gracias, querido hermano Gaspar. Muy bonita esta clase, me pareció excelente, pero sin embargo me quedé con 2 preguntas. La primera, Dime. dudas, perdón. Cada ronda, entonces quiero entender que tiene 7 razas, querido hermano Gaspar. No solo 7 razas. 7 razas en cada globo. Ok. Y el otro, mencionaste que el Manvantara menor era, o yo lo entendí como la reencarnación. Mira, cada sistema planetario tiene que hacer 7 manvántaras menores, en los cuales 7 reinos van a ir desde el inicio, en la primera encarnación, hasta el nivel humano, que es la nuestra, en la 7ª encarnación. Entonces nosotros estamos en la 4ª, para algunos, hay algunos que piensan que es la 5ª, eso es muy discutible y cada estudiante tiene que sacarlo. Blavatsky, vamos a decir, definidamente, no declaró en cuál encarnación está nuestro sistema planetario. Es decir, nuestro logos planetario tiene 7 encarnaciones. Las 7 encarnaciones son 7 manvántaras menores. Cada una, cada encarnación. Y todo el ciclo es lo que es un manvantara, un mahamanvantara planetario
o un Manvantara mayor, vamos a decir, porque se le llama Maha, como el más grande de todos, al de todo el universo. Y esto se refiere, aquí estamos hablando del sistema planetario. Todos los miembros de nuestra jerarquía, lo que tienen dominio es de nuestro sistema planetario. Aunque hay ciertos detalles de las dos primeras estancias de cosmogénesis que tratan de presentar la evolución de un Maha Manvantara, es decir, el despertamiento de un Maha Manvantara de todo el universo. Todo lo demás se refiere en detalles en estas constituciones, etcétera, centenarias, las jerarquías y todos estos nombres que ella va dando a nuestro sistema planetario. ¿Por qué? Porque es el único donde estos grandes seres que llamamos nuestros adeptos tienen alcance total. Para más allá, todavía ni ellos mismos pueden, o si pueden, no es útil que ellos nos hablen de eso, porque yo a veces, como es natural, digo, bueno, pueden que no puedan hablar de eso, pero no porque no lleguen, sino porque no tienen capacidad de lenguaje para podernos comunicar algo de una cosa tan inmensamente enorme como es el macrocosmo, que ella nos dice bien claro que hay dos formas de escribir, de concebirlo y de escribirlo. Macrocosmo con K, cosmo, que abarca no solo 7 planos de existencia, sino los 14 de todo. Hay 7 planos cósmicos con K y 7 planos cósmicos con C, que son los que nosotros conocemos como Adi, Anupadaka, Atma, Buddhi, Manas, Kama, físico, que son los 7. Eso es lo que ella nos dice. Luego, lo que hay en posible en nuestro entendimiento al menos y en la capacidad que tienen los maestros para explicarnos o el permiso o el lenguaje, yo no sé, yo ahí no tengo una puerta cerrada. Nosotros podemos tener muchas limitaciones y es nuestra, no de los adeptos. Pero todo lo que se nos enseña es de esta encarnación, de este sistema planetario. Y aún, repito, de las encarnaciones anteriores hay mucho, no hay declaración definida, sino que hay una serie de referencias que algunos han tomado de una manera y otros de otra. O investigaciones, por ejemplo, psíquico-espirituales que hicieron Besant y Leadbeater. Y ellos son los que dicen que es la cuarta. Pero estudiantes de libros que publicó sobre los estudios de la doctrina secreta y de Isis sin velo, etcétera, de las obras de Blavatsky, pero sobre todo de la doctrina secreta, que hizo un norteamericano que se llamó Geoffrey Barborca. Él tiene uno sobre cosmogénesis, que es el plan divino, y otro sobre antropogénesis, que es cómo se pobló la tierra o el poblamiento de la tierra, peopling of the earth. Y entonces él plantea de que no, que es esta encarnación en la quinta, que la cuarta lunar es la más densa y que nosotros no somos tan densos como la lunar, por tanto. Esa es su opinión. Él lo fundamenta en una frase que está en Antropogénesis y que en algunas explicaciones, nada más que HPB, de las que yo he leído, puede ser que hay otras y se me han escapado, porque es que estas obras no hay quien las pueda abarcar con la mente. Ella habla que los hermanos de la quinta se estaba refiriendo a esta quinta raza raíz. Ella hace un comentario que da a entender eso, pero no que diga que es la quinta cadena. Borborca lo interpretó así. Hasta mi entender, no tiene eso razón para afirmarlo. Ahora, que puede ser aplicado, hay que darle siempre. Él fue un estudiante que yo no le llego ni
ni al cordón de sus zapatos, pero, y que escribió de una manera que yo, como decía antes de empezar, no sé escribir. Pero bueno, de todas maneras, no se cierren a ninguna opinión. Estudien, profundicen y sí, sobre todo sigan preguntándose ustedes a sí mismos. Yo puedo darle otra opinión que sea más errónea que la primera que ustedes no pudieron entender o no pudieron convencerse. Así que nunca confíen en mi respuesta o en la respuesta de nadie ajeno. Cada uno tiene que responderse a sí mismo todas estas cosas. Adelante, Ernesto, dime. Así, hermano, tenía una duda aquí con la tercera ronda. Dice, el hombre posee ahora un cuerpo perfectamente concreto, compacto, al principio con la forma de un mono gigantesco. Hermano, ¿por qué se eligió esa forma en el plan divino? ¿Por qué un mono gigantesco? ¿Por qué no fue algo más perfecto? Mira, las jerarquías que tienen que estar, como si dijéramos, usando las capacidades de expresar la materia, están igual que todas las jerarquías. Como dijéramos, aprendiendo. Es decir, ninguna cosa se sabe, porque si ya tú la sabes, pues no tienes por qué repetirla. Todas las jerarquías que ayudan al logos son no podemos decir grupo, es que expresiones inteligentes de una determinada, de un determinado grado de evolución que les capacita para poder ayudar a las mónadas de reinos inferiores, que es lo que hacen las jerarquías, a que puedan expresarse en cuerpos materiales. Es como si dijéramos, son los que van haciendo los moldes, son los que van haciendo los prototipos, son los que van haciendo objetivos, la ideación, porque la ideación cósmica no es nada más que lo que llamamos después en estos niveles inferiores un plan de evolución. Entonces, esa ideación hay que llevarla, vamos a decir, a la manifestación. Para nosotros esa forma es grotesca, porque el ser humano ha seguido evolucionando. Pero en gran medida, lo que hace que la forma pueda ser, vamos a decir, armónica, más bella, más completa, es que pueda expresar mejor la vida, como hasta la tercera ronda no había podido despertar la mente, que es la que puede entonces hacer los parámetros de fealdad, belleza, de proporciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que las grandes, ¿cómo se llama? Que las grandes creaciones artísticas, tanto en pintura, escultura, como arquitectura de la antigüedad, fue después que la humanidad evolucionó lo suficiente como para poder, vamos a decir, elevarse a la estatura de lo que llamamos las proporciones, sobre todo lo que se le llama la regla de oro. Esa regla de oro se enseñó nada más que por los iniciados más altos en Occidente, de Grecia y de otros, y en el Oriente de otras civilizaciones. Son proporciones, lo que llamamos las correspondencias, analogías de correspondencia. Y para que una forma adquiera la belleza, se necesita esa inteligencia. Como la tercera ronda todavía era un poco de astucia, un poco de... Ellos no podían, como si dijéramos, tomar la idea de belleza que la humanidad de la cuarta ronda ya pudo tomar. Y vemos así todo, que no todos los seres humanos tienen belleza. De acuerdo a los parámetros de estas leyes, leyes de las proporciones, la regla de oro sobre todo.
que es básica para todas las demás proporciones. Entonces, no es, ni yo puedo ahora contestarte, no es que la jerarquía no solo no hubiera aprendido, era que la humanidad no lo podía reflejar, porque el reflejo que está perdiendo ya por densidad su espiritualidad no puede todavía sustituir la espiritualidad con inteligencia. Hay algo de astucia, hay algo de, pero para poder de verdad ir, como dijéramos, densificando, constriñendo enormidades de tamaño, en tamaños menos abarcantes, pero capaces de expresar belleza, se necesitaba esa inteligencia. Yo no puedo echarle la culpa total al aprendizaje de estas jerarquías. Yo soy un ignorante, yo no sé la parte oculta. Y por tanto, no me atrevo a dar una respuesta definitiva. Pero lo que para nosotros es tosco, ahora posiblemente para esos seres no lo era. Pero ella lo que toma es que queda de esas formas que sean parecidas a las formas de la tercera ronda y de la tercera raza. Ese mono que no existía todavía y que se expresó a través, es decir, que hasta cierto punto ella da un parecido. Habría que tener la capacidad de entrar en la conciencia de la unidad y poder entrar, por tanto, en lo eterno para poder tener nuestra máquina del tiempo, que no hay ni, eso nunca será una tecnología, nuestra capacidad de poder tener el pasado, el presente y el futuro. Y entonces sí podríamos tener lo que ella en palabras nos está poniendo. Eso no es importante de todas maneras. Eso no fue lo que dio que hayan formas parecidas a estas formas no, como si dijéramos, no expresivas de la belleza o de la inteligencia, porque inteligencia verdadera es belleza, porque puede comprender estas proporciones y puede plasmarlas desde adentro. Ningún cuerpo se plasma desde afuera. ¿Por qué la subraza que se manifestó en Grecia, sobre todo Grecia, fue tan bella? No es una raza en cuanto a noción teosófica, estamos hablando un grupo cultural o un grupo localizado en un país. ¿Por qué? Porque ellos amaron la belleza en la forma, en la física sobre todo. Ojalá lo hubieran amado también siempre todos en lo alto, aunque tuvo grandes amantes de la belleza, de las matemáticas, de la filosofía, eso, Pitágoras, Platón, etc. Es decir, que lo hubo, pero no toda la población. ¿Por qué? Porque eso requiere espiritualidad, requiere avance interno. Pero sí ellos comprendieron la belleza. Por eso tienen todavía Atenas todavía esas ruinas tan colosales. Por eso ellos descubrieron o pudieron asimilar la aplicación a todas estas esculturas y toda la regla de oro, pero rodeaban a las mujeres cuando empezaban, sabían que estaban en estado de esas mismas estatuas, con esas mismas proporciones, con esas mismas expresiones de la belleza, y se fue reflejando en los hijos de esas mujeres, que nada más que desde que salían en estado, se les prohibía ir a cosas desagradables, a cosas grotescas, a cualquier cosa que pudiera dañar ese ideal de belleza que ellas tenían que tratar de mantener para que sus hijos fueran cada vez más bellos. Y lo lograron. Lograron una raza de belleza. Pero porque aquella humanidad que creció en ese país lo gestó y lo obtuvo. Nada se nos regala. Nosotros, si queremos tener paz, tenemos que tener la paz primero dentro de nosotros. Si queremos tener belleza,
tenemos que rodearnos de conceptos de belleza, de palabras bellas, de pensamientos bellos, de amor a todo lo que es bello y no prestar atención a las cosas feas, a las cosas que dividen, a las cosas que separan, porque eso es feo, aunque no tenga expresión física. No sé si me he expresado eso, aunque te vuelvo a decir, a repetir, yo no estoy hablando como uno que pueda dar una respuesta total, pero me parece que nada más que tenemos que ver las relatividades de la evolución para darnos cuenta que es imposible que mientras no haya una evolución interna que posibilite lo bello, lo noble, lo puro, lo amoroso, lo superior, no lo vamos a tener a nuestro alrededor en medida creciente. Y por ello, estos seres todavía eran incapaces de manejar la materia a nivel físico, ya estaban allá en la tercera raza, la tercera ronda, no llegaban ni a nivel físico y no podían expresarlo con la inteligencia para poder proporcionar, hacer las proporciones que se necesitaban para ello. No sé si has quedado conforme, pero espero que lo puedas pensar, meditar. No quiero que lo aceptes o que lo rechaces, sino que tú por ti mismo penetres de acuerdo, como es natural, a la inteligencia de cada uno y al amor de cada uno y a la búsqueda de la verdad de cada uno. ¿Alguien más? Bien, hermanos, entonces, gracias sobre todo, como siempre, a los hermanos de España que tan tarde nos acompañan. Gaspar, Dime. hablaste de la regla de oro. ¿Crees que se pueda instaurar una regla similar en la sociedad actual? Esa es una pregunta. Estamos muy verdes. De 64,000 pesos y haría falta una bola de cristal. Pero mira, depende De los políticos, de la República. No. De las Depende almas. de la cantidad de almas Claro. que pongamos el amor, la belleza, la unidad de la vida por encima de todo lo demás. Si ponemos toda nuestra energía mental, sí se puede apresurar y puede ser más rápido de lo que pensamos. Todo depende de la calidad que pongamos en esta línea de entrega superior, porque tiene que ser una entrega también. Pensamos nosotros mismos, yo me voy a beneficiar, yo voy a ser más bonito, voy a tener la mujer más bella. Todas esas tonterías no nos van a traer nada de la regla de oro en ningún sentido, ni en el físico, ni en el psíquico, y mucho menos en el espiritual. Pero hay una regla de oro del espíritu, es eso. Claro. Servir por arriba de todo. Bueno, las palabras de Rada que nosotros decimos al inicio, hermano. Adelante, José. No, quería recordarles a todos que en el chat está los datos para poder entrar ahora a las 6 horas de México, 7, digamos, hora de Puerto Rico, a la oración de sanación que se hace desde México. Que siempre sí, verdad, de la OTS de México. Gracias, José. Los que no la hayan tenido o no sepan entrar, pues. Por eso, hasta que se retiren, que lo antes copien. de retirarse, cópienla. Aunque después de retirarse también se puede copiar. El chat siempre se puede acceder. Y entonces nosotros esperemos que también, miren, esa es una de las formas de servir hoy en día. Hay tantas personas que sufren. Y tenemos tantos que de verdad están en situaciones, no solo, aunque claro, lo que más suena es el COVID, pero nosotros mismos estamos nada más pendientes de varios niños que están en situaciones que uno, óigame, sufrir desde pequeño es lo más terrible que puede tener una encarnación. Y tratar de aliviar ese dolor es algo extraordinario como deber, como dharma. Aquí volvemos al dharma. Gracias, José. No. ¿Algo más? ¿Alguno? La invocación de Rada, ¿dónde la puedo encontrar?
en el Theosophists de enero de 1981, donde sale la apertura de ella de la primera convención que presidió en diciembre del 80. Para que la tengas en inglés, porque esta es una versión española y bastante macarrónica, porque no fue un traductor especial. O que lo buscara. Gracias. No, por nada, al contrario. Y Tiene varios de todos los que la Theosophists, quieran. Rada, ¿no? Rada tiene varios en de Theosophists. Tiene muchas publicaciones bonitas ahí en Theosophists. Oh, no. Pero fíjate, Enrique, nosotros tuvimos muy tarde la noticia de, tú sabes, en aquella época no había facilidad para enterarse de las noticias. Y entonces nos llega casi la toma de posesión de ella de agosto, porque lo que pasa es que en agosto y septiembre y eso se demoraban mucho más la correspondencia por el volumen, por las vacaciones, todas esas cosas. Y en enero nos llegaron varios números, pero el de diciembre sí nos llegó rápido, a pesar de las navidades, fíjate, porque ya en Cuba se habían suspendido las navidades en esa época. Y óyeme, cuando vimos aquello, y ella no lo repitió, no hay una sola convención, yo he seguido todas las convenciones de ella, no lo repitió más. Y en Cuba se tradujo y todavía muchas logias abren sus sesiones con esa invocación de Rada. Qué bueno. Yo estuve buscándola, ella hablaba de una de Arundel, pero es muy diferente. No, eso fue algo que a ella se le ocurrió. Sí. Sí, es muy bonito. Búscala. En enero del 81 del Theosophists y en la reseña de la apertura de la convención de diciembre del 80. Bueno, gracias. No, por nada, con gusto. Bueno, buenas noches a todos y que podamos unirnos el próximo domingo. Gracias, Gaspar. Muchas gracias.